لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Bueno, Bismillahirrahmanirrahim, wa bihi nasta'in, wa salatu wa salam ala Sayyidina wa Nabina wa Murshidina Habibillahi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Vamos a ver primero un poquito del Corán y después seguimos con el capítulo sobre el arrepentimiento de la alquimia de la felicidad. Hay algo en el Corán que se repite varias veces, que es la orden de recorrer la tierra, de viajar por el mundo, de observar y razonar, ¿sí? Está repetido 13 veces en el Corán de distintas maneras. Y esto, digamos, es de alguna manera una orden para conocer otras culturas, otras civilizaciones, cómo evolucionaron, cuál fue su destino, porque el ser humano, de alguna forma, y esto lo dice el Corán, ¿no? Hay animales que, ¿cómo se podría decir? Que forman comunidades como vosotros, ¿sí? El Corán destaca eso, que hay otras comunidades en la tierra, inclusive comunidades animales, como ser el caso que menciona específicamente el Corán de las abejas y de las hormigas. Y hay otras comunidades humanas. Y el hombre es un ser gregario que vive en comunidad. Tiene una responsabilidad individual y también tiene una responsabilidad colectiva en su sociedad que el Corán destaca de distintas maneras. Una manera, esta, es específicamente conocer las costumbres y los destinos de otras comunidades humanas, quizás para enriquecerse uno mismo y la vida en la comunidad a la que uno pertenece, y sobre todo ver digamos, lo limitado de la capacidad humana, salir un poco de la estrechez que tenemos, etc. Bueno, vamos a leer un poquito las aleyas que se refieren a esto. Dice, antes de vosotros ha habido tradiciones, recorred pues la tierra y observad cuál fue el destino de los desmentidores. Y esto está repetido de otras maneras también en otros versículos. Aparte dice desmentidores y también dice cuál fue el destino de los pecadores, en 27:69. Acá la palabra sunan, que es el plural de sunna, ¿sí? La palabra sunna, cuando decimos sunna, uno piensa en la sunna del profeta, pero en el Corán, la palabra sunna está utilizada no como la sunna del profeta, sino como una costumbre, es decir, una costumbre o una tradición. Por ejemplo, el Corán habla de sunnatul awalin, digamos, de la costumbre o de la tradición de los primeros pueblos. También habla de sunnatullah, y dice que la costumbre de Allah, la manera de proceder, la tradición de Allah no cambia en la manera en que hace las cosas y en que dispone las cosas. Entonces dice, antes de vosotros ha habido estas costumbres, estas maneras de proceder, estas tradiciones. Versiro filar, o sea, recorred la tierra y observen cómo terminaron esos pueblos, sobre todo cuál fue el destino de los que desmintieron, de los que corrompieron la tierra, de los que negaron el mensaje divino, etcétera, etcétera. Dice también en la Sura 12, y no enviamos antes de ti sino a hombres de las ciudades, a quienes les revelamos, no enviamos antes de ti sino hombres de las ciudades a quienes les revelamos. Estaba leyendo en árabe y digamos, y como está un poco cambiado el orden, decía,
Me parece que estaba faltando algo. Muy importante el caso de hombres de las ciudades, ¿no? Donde más necesita guía la comunidad es en las ciudades. Las ciudades son la representación del carácter gregario de la comunidad humana. Y donde más se preserva de alguna manera un cierto grado de pureza es en las culturas nómades que están fuera de las ciudades. Sobre eso han reflexionado algunos filósofos de la historia, como el caso de Ibn Khaldun, ¿sí? En el sentido de que esas culturas más antiguas, no asentadas en ningún lugar, digamos, al cura, en las aldeas, en las ciudades, son como de alguna manera más puras y están más cerca de la verdad. De alguna manera la vida en la ciudad, digamos, acrecienta un poco el poder de la comunidad, pero aleja al hombre por todo lo que la ciudad supone de sus, digamos, de un contacto más profundo con la creación de Allah, consigo mismo, etc. Dice, es que no viajan por la tierra y observan cuál fue el destino de quienes les precedieron. Por cierto, que la morada del otro mundo es mejor para los conscientes de su Señor. Es que no razonáis. Bueno, acá esto por ahí lo tomé de la traducción de Assad, que traduce Etacao y el ataco en general como conciencia de Allah, ¿no? Que es una buena definición. ¿Qué es la taqwa? ¿Qué es la piedad exactamente? ¿Sí? Bueno, la piedad es estar consciente de Allah en todo lo que uno hace, ¿sí? Más que decir, bueno, el temor, ¿no? Como puede también definirse. Pero es un temor consciente o es un estado reverencial consciente. Ese es un poco el significado de la taqwa. No se olviden que la taqwa es el punto central digamos, de lo que Allah acepta en la criatura. De alguna manera la taqwa tiene que ver con el ihsan, ¿sí? Es decir, actuar en todo lo que uno hace como si Allah te estuviera viendo, porque aunque tú no le ves, Él te ve, ¿no? Y eso de alguna manera es también el significado de la taqwa. Y dice el Corán, el más noble de vosotros ante Allah es el que tiene más taqwa, es decir, traducido en este sentido, el que está más consciente de él, subhanahu wa ta'ala. Bueno, acá lo mismo, ¿no? Introduce un elemento, o sea, el elemento de que esas comunidades son ciudades, ¿sí? Están establecidas en ciudades. Y nuevamente usa el verbo nazara. Nazara es mirar algo con atención y meditar sobre eso y reflexionar, ¿sí? No es mirar a la pasada como pasa la vista por algo y no le presta atención. Ese es el sentido que tiene nazara en el Corán, aparte de otros significados del verbo. Dice también, ¿acaso no recorren la tierra teniendo corazones con los que razonar u oídos con los que escuchar? No son las visiones las que se ciegan, sino los corazones que están en los pechos. Bueno, acá lo mismo, dice que uno tiene que recorrer la tierra con una actitud, ¿sí? O sea, fíjense que a todo lo largo del Corán, digamos, el corazón es el órgano del aql, o sea, del razonamiento en el ser humano. Y, digamos, es aquello que es capaz de realmente de oír, o sea, de procesar lo que entra por los oídos y de entenderlo. Y acá hay una frase célebre del Corán, muy citada, muy profunda, que dice, no se ciegan las visiones, sino que se ciegan los corazones que están en los pechos. En realidad, la verdadera ceguera es la ceguera del corazón. El corazón, o sea, el corazón que no mira y no medita sobre las cosas, que no, digamos, no saca de sus vivencias y de lo que contempla algo que le permita crecer
y que lo alimente. Los corazones están sumergidos, según el Corán, en el pecho. El pecho es un ámbito más amplio que el corazón. El pecho quizás pueda definirse como la conciencia en el ser humano. Todo aquello que yo veo dentro mío, pensamientos, sentimientos, intereses, ¿sí? Cosas que me sugiere el nafs. Por eso dice el Corán, nosotros sabemos lo que anida en los pechos, o sea, lo que guarda en los pechos, sabemos lo que le susurran en los pechos sus, digamos, sus almas, etc. O sea que dentro del pecho está el corazón. El corazón es el ámbito del ruh, ¿sí? Del espíritu, que está en lo más profundo del corazón, como una chispa escondida ahí adentro. Y el corazón, digamos, se distrae con todo lo que hay en el pecho. Por eso es necesario limpiar el pecho para que el corazón no se distraiga y deje de girar alocadamente, ¿sí? La palabra qalb, corazón, viene de un verbo que indica algo que se mueve y que gira. Y uno de los apelativos de Allah que se utiliza en una súplica que el profeta ha enseñado, que dice, Ya muqallib al-qulub, oh tú que haces girar los corazones, porque hay un hadith que dice que Ar-Rahman, el más misericordioso, gira entre sus dedos los corazones, ¿sí? Como si fuera una bolita que uno la hace girar así. Y algunos sabios han comparado al corazón como una pluma colgada de un hilo y de un árbol que está a la intemperie, digamos. El viento pasa y da vuelta a la pluma en todas direcciones. El corazón tiene que aquietarse. El corazón que no está quieto, digamos, no permite que se manifieste esa parte central del corazón, que es el asiento del espíritu. Entonces, y la manera, bueno, de aquietar el corazón es limpiar el pecho de porquerías, o sea, de malos sentimientos, de pensamientos y demás. Y a eso apunta el zikrullah, el din, digamos, etc. Acuérdense de esta ley que es muy importante, la ceguera del corazón. Diles, profeta, viajad por la tierra y observad cómo comenzó en la creación. Luego, Allah originará la existencia postrera. Allah tiene poder para todo. O sea, cómo él inició la creación, o sea, viendo cómo se han manifestado todas las cosas. Esto tiene que ver más con la observación de ahí de la naturaleza. Y luego va a venir, dice, luego va a generar o sea, la otra existencia, ¿sí? Una existencia distinta de esta, porque Allah tiene poder para todo. Viendo, digamos, esta creación, uno puede entrever la existencia de la otra, porque Allah dice, puso signos, dice el Corán, hemos puesto signos en los horizontes, es decir, en la naturaleza, en la creación, y en vosotros mismos, es decir, en vuestras almas. Esos signos se activan de alguna manera cuando uno observa ciertas cosas. Hay digamos, algo que tiene que ver un poco con la química. ¿Vieron lo que se llaman los catalizadores? Hay algunas cosas que permiten que se produzcan determinadas reacciones químicas, ¿sí? Bueno, hay ciertos signos en la naturaleza, a nuestro alrededor, que actúan como catalizadores de cambios espirituales. No están agregando nada nuevo, simplemente están despertando y favoreciendo algo que ya está en nosotros. Ese es un poco el sentido que tiene, por ejemplo, la reflexión, la observación atenta, etc.
Y el último versículo que dice, ¿acaso no recorren la tierra y observan cómo fue el destino de quienes los precedieron, que eran más poderosos que ellos? Y en otro lugar dice lo mismo, que eran más numerosos. Esto tiene que ver con el orgullo de las comunidades humanas y de las sociedades, ¿sí? Hay una tendencia de las sociedades humanas a creerse poderosas y fuertes, así como cada individuo se cree poderoso y fuerte, ¿no? Porque tiene más recursos, etcétera, más inteligencia, lo que fuera. Pero fíjese, o Mansur sea, quiere esto es... preguntarte algo, sí. Sí, decime, Mansur. Imán, ¿podrías dar, por ejemplo, citar un ejemplo, por favor, de estos signos? ¿Qué sería, por ejemplo, un signo que uno pueda leer? Para los signos hay que estar atento. Los signos pueden Sí. venir, digamos, de observar, por ejemplo, lo que hace un niño, ¿sí? O de observar, o de, digamos, cómo se comporta un niño con su madre y la madre con el niño, por ejemplo, ¿sí? Eso es un ejemplo de la misericordia divina. Hay algunos hadices sobre esa situación, para darte un caso. Observar a los animales en su comportamiento, mirar las plantas. Lo que hay que tener es una mirada atenta, despejada de prejuicios. Generalmente cuando vemos no vemos, ¿sí? Sino que proyectamos ideas previas que tenemos sobre las cosas. Y entonces no aprendemos. Para aprender es preciso limpiarse previamente. Y si uno tiene algún preconcepto, de alguna manera dejarlo de lado, ¿sí? Y buscar otra manera de encarar la cuestión, ¿sí? O sea, dejar las suposiciones. Como dice el Sagrado Corán, las suposiciones, podría traducirse inclusive las teorías, no acercan en nada a la verdad. Digamos, el proceso epistemológico del ser humano, o sea, cómo la mente humana funcionando, digamos, bajito, accede al conocimiento de las cosas, es que tiene 2 o 3 datos y con 2 o 3 datos arma todo el panorama, ¿sí? Es como tener 3 puntos y completar un dibujo entero. No, generalmente uno termina entendiendo cualquier cosa porque tiene solamente 3 datos. O sea, hay que buscar más datos, volver a mirar las cuestiones hasta que eso pegue de alguna manera en nosotros, transfiriéndonos algún conocimiento. Tanto el conocimiento de las cuestiones, podríamos decirle, de la ciencia y demás, todo lo cual ayuda, ¿sí? El conocimiento, o sea, no puede haber ningún tipo de contradicción entre la religión y la ciencia, ¿sí? La ciencia no se puede convertir en religión ni la religión en ciencia. La ciencia verdaderamente es un intento sincero de conocer la verdad y cómo son las cosas. Si ese intento es sincero, no puede hacer otra cosa que llevar a Allah. No hay otra posibilidad, ¿no? O sea, uno no puede dejar de ver en la naturaleza, en el propio funcionamiento y demás, los signos de un poder superior, de una inteligencia ordenadora de todas las cosas. Y después, todos hemos tenido algún, digamos así, algún chispazo de comprensión a través de algo. Por ejemplo, una de las cosas que conviene hacer es la lectura del Corán, ¿sí? Atenta. No leerse un montón de páginas del Corán, sino leer una página, o leer 3 versículos, o 10, no más que eso, ¿sí? Y pensar en lo que uno está leyendo. O los hadices del profeta, eso en lo que respecta al espiritual. Y también, en vez de perder tanto tiempo con pavadas, realmente, yo lo que hago, leo por ahí algunos artículos o cuestiones científicas, digamos, más o menos simplificadas y explicadas sobre distintas cosas. Porque eso me permite también entender cuestiones y, digamos, acrecentar realmente mi conocimiento. Bueno, alhamdulillah. El Islam no es la religión del futuro, el Islam es la religión eterna, es el din de la fitra,
del ser humano, es el din de los profetas anteriores a Muhammad, que dicen en el Corán: somos musulmanes. No hay dos din, ¿sí? Hay un solo din, que es el din de la fitra, que todos han seguido, aunque después sus disposiciones puedan variar, y es el din que se adapta naturalmente a la naturaleza humana. El profeta Muhammad está claramente definido en el Corán, ¿no? De muchas maneras, inclusive delimitando bien su función. No me animo a definir al profeta, ¿no? Lo han hecho los poetas, lo han hecho los auliyá. Yo creo que la esencia del Nabi alayhi salatu wasalam es que él es la primera luz manifestada por Allah. Es en realidad el alfa y el omega. En realidad todo lo que está por debajo de él es una expresión de su realidad. Por eso cuando le dijo el profeta a Jabir ibn al-Alladi, antes de que fuera creado Adán, ya existía la luz de tu profeta. Y ese es un secreto importante si uno lo medita, ¿no? En realidad, como que toda la creación, todo lo que existe, de alguna manera, está justificado por su existencia. Es simplemente el peso de la fe y el peso de la certidumbre que se ha ido sumando con los años y que me ha ido dando pruebas. Entonces eso sí es lo que me permite ver la enfermedad como una contingencia más de este mundo, digamos, que todos padecen y yo no la estoy pasando todavía, por lo menos tan mal en ese sentido, ¿no? La experiencia de la muerte es claramente una experiencia central. Creo que es un hadith qudsi, dice Allah: nada lamento tanto como en ponerle a mi siervo creyente la muerte, porque sé que la detesta. Yo creo que la partida tiene que ser tanto más serena cuanto ha sido la fuerza de la fe, ¿no? Hay una regla de oro que nos explicó varias veces Tosun Baba y que es fundamental. Cuando vayas a hacer algo, fíjate si eso que vas a hacer te beneficia solamente a vos y no beneficia a nadie más. Si es así, mejor no lo hagas. Si te beneficia a vos y beneficia también a otro, entonces sí puedes hacerlo. Y si te perjudica a vos y beneficia al otro y conseguís hacer eso, ese es el grado más elevado. Es el izar, es el altruismo, en donde uno, digamos, entrega su parte de la acción. Yo creo que esa regla de oro es clave para vivir. Si alguien la pone en práctica, realmente alcanza la felicidad. Sacrificarse por el otro, perjudicándose uno mismo, ese es claramente el grado más elevado. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.